Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Sare, el planeta de los cielos partidos, vivía en constante tensión entre la tradición y el cambio. Las grandes torres vivientes que tocaban las nubes, las naves suspendidas por campos psíquicos, y los templos coronados por fuego azul eran vestigios de un imperio que se creía eterno. Su sociedad, orgullosa y cerrada, se regía por la pureza genética y la perfección biológica. En este mundo donde cada nacimiento era un símbolo de poder, Nahara era una herida abierta. Hija única de la gran matriarca Ilian, Nahara había nacido con una deficiencia en su núcleo de gestación. Su cuerpo, aunque hermoso y fuerte, no era fértil. A los ojos del pueblo, era una flor estéril. A los ojos de su madre, una vergüenza que debía ser silenciada tras muros diplomáticos. Durante años, Nahara se entrenó en combate, en política, en historia y ritual. Era la primera en todo, excepto en aquello que más importaba a su madre, la continuación del linaje. A los 29 ciclos, Ilian tomó una decisión sin consultar, pactó una unión con un humano. El consejo estalló en gritos y risas. Para muchos, era un insulto. Para otros, una maniobra desesperada. Para Nahara, una traición. El nombre del humano era Dariel, un ingeniero interestelar proveniente de un mundo periférico llamado Tierra. Había llegado como parte de un contingente técnico que ayudaba con estabilizadores de fusión. No era noble, no era guerrero. Era silencioso, metódico, inexpresivo. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo, no por batalla. En las primeras reuniones, Nahara ni siquiera lo miró. El día de la ceremonia fue frío, con el cielo nublado por una tormenta de partículas. Nahara vestía una túnica blanca con detalles dorados, su rostro oculto por el velo ceremonial. A su lado, Dariel permanecía de pie, con un uniforme gris sin insignias, sin armas, sin adornos. Mientras recitaban los votos rituales, ella no dijo una palabra más de las necesarias. No lo tocó. No lo miró. En su interior ardía una mezcla de ira, tristeza y resignación. Ella, la guerrera perfecta, ahora era parte de un tratado vergonzoso. Más tarde, en la cámara nupcial asignada, lo encontró encendiendo una vela aromática. El gesto la desconcertó. En su mundo no se usaban velas. Ella lo observó sin hablar. Él la miró brevemente y luego volvió a concentrarse en la pequeña llama. Sé que esto no lo elegiste, dijo, sin levantar la voz. Y no espero que me aceptes. Solo quería que este espacio al menos te resultara cómodo. Nahara cruzó los brazos. Su tono fue cortante. Tu comodidad no me interesa. Esta unión es una ficción. No toques mis cosas. No entres en mis rituales. No pienses que tienes algún derecho sobre mi piel. Dariel asintió. No discutió. No protestó. Solo tomó una manta, la colocó en el suelo a un lado del lecho ceremonial y se recostó ahí, dándole la espalda. Aquella noche, Nahara no durmió. Su mente no podía descansar. Lo observaba en la penumbra, preguntándose por qué no replicaba, por qué no exigía nada. Su experiencia con machos de su especie estaba marcada por competición, presión, fuego y orgullo. Pero este humano no respondía con guerra. Respondía con silencio. Y eso, de alguna forma, la desarmaba más que cualquier espada. Durante los días siguientes, apenas se hablaban. Se cruzaban en pasillos y entrenamientos sin más que un gesto leve. Él la observaba en combate, la ayudaba en lo técnico, pero jamás intentaba entrar en su mundo sin invitación. Pero una noche, ocurrió algo que alteró todo. Nahara tuvo una pesadilla. Una visión de su infancia, de los primeros análisis médicos, de su madre ordenando silencio absoluto sobre su defecto. Se despertó sudando, respirando con dificultad. Y sintió una mano. Dariel no dijo nada. Solo había colocado su palma sobre la suya. Un gesto simple, cálido. Ella no se apartó. La mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Fue al templo interior, donde meditaba en soledad. Pero por primera vez, no pudo concentrarse. El calor de esa mano seguía en su piel. ¿Qué estaba ocurriendo? No lo sabía, pero lo presentía en lo más hondo de sus entrañas. Algo estaba cambiando. Y su cuerpo, aquel que durante años había estado silenciado, parecía despertar lentamente, como si hubiera reconocido algo. Algo que venía de él. De ese humano que no exigía. Solo estaba. Y ese simple hecho, la estaba desarmando por dentro. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras.
Los días pasaban como bruma pesada en el palacio de Sare. La unión entre Nahara y Dariel había sido sellada por decreto, pero en la intimidad no existía más que un muro de hielo entre ambos. Dormían separados, comían frente a frente sin tocarse, y apenas se dirigían la palabra. Ella mantenía la frente alta, implacable, convencida de que el humano no era más que un símbolo, una herramienta de conciliación. No era su igual. No merecía su piel, su vulnerabilidad, ni el acceso a las ruinas de su alma. Pero Dariel nunca presionaba. Solo observaba. Nunca la miraba con lástima, ni con lujuria. La miraba como si quisiera entender algo más profundo que su forma. Como si no le importara la etiqueta de infértil que pesaba sobre ella como una maldición. Un día, la energía central de la ciudad colapsó. Una falla inusual hizo que una oleada de plasma estallara cerca del mercado principal. Entre los gritos, Nahara llegó volando con su escolta y vio a Dariel, desarmado, solo con sus herramientas rudimentarias, sumergido hasta las rodillas en la corriente, estabilizando un núcleo a punto de implosionar. Protegía con su cuerpo a un pequeño niño Sareí, cubriéndolo con su chaqueta mientras sus manos desnudas operaban los controles manuales del sistema. Ella no pudo mirar a otro lado. Su respiración se aceleró. No entendía por qué, pero algo en su interior palpitó. No era admiración. Era algo más crudo, más antiguo. Un instinto perdido que trepaba desde lo profundo de su vientre. Como si su cuerpo hubiese reconocido algo antes que su mente. Esa noche, ella se presentó en su cámara sin anunciarse. Dariel se giró al verla, sorprendido. Estaba medio vestido, con vendas en los brazos. Su torso estaba marcado por quemaduras menores. En sus ojos no había orgullo ni expectativa, solo calma. ¿Estás bien?, preguntó él. Nahara no respondió. Solo lo miró. Lo analizó como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Aquel rostro terrícola, con la mandíbula tensa pero los ojos cálidos. Aquel cuerpo, fuerte pero no dominante. Había arriesgado su vida sin motivo diplomático, sin órdenes. Solo por proteger. Ella se acercó lentamente. No lo tocó, pero su energía era un campo magnético que ya no podía ignorar. Mi fisiología está reaccionando, dijo ella con la voz ronca. Y no debería. Algo en ti, lo ha cambiado todo. Dariel no respondió. Esperó. Dejó que fuera ella quien decidiera. Nahara levantó una mano y la apoyó sobre su pecho. Sintió el corazón humano latiendo firme bajo su piel. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su propia piel vibraba. Ardía donde él la tocaba. Sintió un cosquilleo bajo el abdomen. Un dolor dulce. Una necesidad extraña. Y sin una palabra más, lo besó. No con dulzura, sino con urgencia contenida. No por amor, sino por una necesidad visceral que no entendía. Y Dariel no respondió con hambre, sino con entrega. Como si ya supiera que ese momento no era suyo, sino de ella. Sus cuerpos se unieron poco después, pero no fue como ella imaginaba. No fue bestial ni ceremonial. Fue suave. Fue lento. Fue como si su alma se hubiese abierto sin permiso y se derramara a través de cada caricia. Horas después, cuando la tormenta exterior había cesado y ambos respiraban en silencio, Nahara se retorció sobre sí misma. No de dolor, sino de algo mucho más inesperado. Una luz azul comenzó a brillar bajo su ombligo. Una energía cálida, pulsante. Su glándula reproductiva, que nunca había funcionado, comenzó a emitir una vibración nueva. Su cuerpo reconocía una presencia. Algo estaba creciendo. Algo que no debería existir. Dariel se incorporó, preocupado. ¿Qué sientes? Nahara lo miró con ojos húmedos. La voz se le quebró. Vida, susurró. Siento, vida. El silencio que siguió no fue de miedo, ni de incredulidad. Fue sagrado. Nahara permaneció en el templo médico por horas, desnuda bajo una túnica ceremonial, rodeada de antiguas sacerdotisas que susurraban entre ellas con voces quebradas. Sus manos temblaban mientras sentía como su vientre seguía irradiando aquel calor vibrante. No era solo una ilusión. No era una reacción pasajera. Dentro de ella, algo crecía. Una vida. Su hijo. La alta sacerdotisa, una mujer milenaria de ojos plateados, se le acercó con lentitud, depositando sus dedos sobre el ombligo de Nahara. La luz azul se intensificó. La chispa está activa, murmuró. Es legítima. Una gestación real. No por manipulación. No por injerto. Es natural. Pura.
Las demás mujeres soltaron exclamaciones ahogadas. Algunas lloraban. Otras reían, cubriéndose la boca como si hubieran presenciado un milagro prohibido. Esto no tiene precedente, dijo una voz más joven. Nahara no sabía si debía sentirse bendecida o maldita. Su cuerpo, que toda su vida había sido una prisión estéril, ahora era fértil. No por intervención médica ni por ciencia sareí, sino por el contacto de un humano. Dariel entró al santuario poco después. No fue detenido. Las sacerdotisas lo miraron como si fuese un artefacto vivo, un enigma biológico. Nahara corrió hacia él sin pensarlo y lo abrazó. Necesitaba su calor, su pulso, su centro. Pero entonces se escucharon los pasos pesados en la entrada. Un murmullo recorrió el templo como una grieta en el cristal. Las puertas sagradas se abrieron con violencia y la gran matriarca Ilian entró. Vestía la armadura de guerra dorada, no las túnicas de líder. Su expresión era una máscara de furia contenida. Retírense, ordenó con voz gélida. Las sacerdotisas se inclinaron en silencio y desaparecieron entre las sombras. Solo Nahara y Dariel permanecieron en el centro, envueltos por la luz del altar. Madre, susurró Nahara, pero la matriarca levantó una mano. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Has engendrado un hijo? Nahara asintió, temblando. Ilian cerró los ojos, como si la respuesta fuese una puñalada lenta. Y lo hiciste con él, añadió, girando su mirada hacia Dariel como si fuese un virus, una anomalía viviente. No fue un error, dijo Nahara, alzando la voz por primera vez ante ella. No fue un accidente. Fue real. Mi cuerpo eligió. Y no solo eso, aceptó. Lo necesitaba. Tu cuerpo está roto, escupió la matriarca. Siempre lo estuvo. Lo que tienes dentro es una aberración. Un peligro para nuestra especie. Un híbrido que la tradición no puede reconocer. La tradición no puede detener lo que ya está vivo, respondió Nahara con firmeza. Mi hijo no es una aberración. Es prueba de que lo imposible es real. Ilian caminó hacia ella con lentitud, y por un instante Nahara creyó que iba a golpearla. Pero la matriarca se detuvo frente a Dariel. Lo miró de arriba abajo, como si evaluara si valía la pena matarlo ahí mismo. Humanos, insignificantes y débiles, dijo. Pero de algún modo has contaminado lo más sagrado de mi linaje. Dariel mantuvo la calma. No retrocedió. Sus palabras fueron suaves. No la contaminé. Solo estuve ahí cuando su alma me llamó. Fue ella quien decidió. La matriarca se giró hacia Nahara con un brillo glacial en los ojos. Entonces el castigo será para ambos. Has desafiado mi autoridad, has deshonrado nuestro linaje. A partir de ahora, los decretos de protección quedan anulados. Serás exiliada. Y si te atreves a volver, tú y tu criatura serán considerados enemigos del trono. ¿El trono es más importante que tu propia hija?, dijo Nahara, conteniendo lágrimas. ¿Más que tu nieto? Ese niño no es mi nieto, espetó la matriarca. Es una señal de decadencia. Nahara se adelantó. Su voz temblaba, pero era firme. No soy una maldita reliquia rota. No soy una herramienta de tus juegos políticos. Soy madre. Soy fuego. Y si vienes por nosotros, te encontraré en el campo de batalla. Por un instante, madre e hija se miraron como dos reinas. Dos bestias que ya no compartían reino. Ilian se dio la vuelta y abandonó el santuario sin decir una palabra más. Pero antes de salir, dejó un decreto escrito con su sello. La caza había comenzado. Nahara cayó de rodillas. Dariel la abrazó con fuerza, cubriéndola con su cuerpo como antes había hecho con el niño. Ella lloró en su pecho. No por miedo. No por debilidad. Lloró porque por fin se sentía viva. Y la vida, en su forma más pura, ya palpitaba dentro de ella. La luna roja de Sare se alzaba sobre los acantilados como un ojo encendido en el cielo. Nahara y Dariel huían entre sombras, cruzando túneles olvidados por la historia, senderos secretos construidos durante guerras antiguas. La orden de la matriarca era clara: capturar a los traidores. A la hija, al humano, y al hijo no nacido. Nahara sentía el peso de cada paso en sus piernas, pero no por cansancio. Su cuerpo ya no era el mismo. Sentía una energía vibrando dentro de sí, una fuerza que se expandía desde su vientre hasta su pecho, encendiendo cada fibra con un poder que no podía controlar del todo. Su piel ardía cada vez que Dariel la tocaba, incluso si solo rozaba su mano para ayudarla a avanzar. ¿Puedes seguir?
Le preguntó él en voz baja, con la respiración agitada. Sí. No voy a detenerme, respondió Nahara sin mirar atrás. No dejaré que lo toquen. Ni a ti, ni a nuestro hijo. Dariel apretó su mano, y en su mirada no había miedo, sino algo más profundo. Convicción. Orgullo. Admiración absoluta. Llegaron a una caverna sellada por una capa de cristal viviente. Una reliquia natural, antigua, indetectable por los Drohuns imperiales. Allí, entre estalactitas que brillaban como estrellas congeladas, se detuvieron a descansar por primera vez en días. El silencio era total. Solo se escuchaban sus respiraciones. El aire estaba cargado de humedad y electricidad. Nahara se dejó caer junto a un manantial tibio que emergía del suelo. El agua despedía una leve luminiscencia. Se desnudó lentamente, sin pudor, dejando que el vapor acariciara su piel. Dariel la observaba desde el otro lado de la roca, con respeto, pero también con una pasión contenida que ardía en sus ojos. No tienes que apartar la mirada, dijo Nahara con voz baja. No eres un intruso. Eres el único que me ha visto realmente. Dariel se acercó. Se sentó frente a ella, sin hablar. Solo la miró. Sus dedos recorrieron la línea de su clavícula con ternura. Ella tembló al contacto, pero no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia él y dejó que sus labios se encontraran. Fue un beso lento, casi reverente. Pero con cada segundo, el deseo contenía más fuego. Se fundieron sin prisa, sin rabia, sin vergüenza. Sus cuerpos se buscaban con urgencia suave, como si quisieran grabarse mutuamente bajo la piel. La cueva, testigo silenciosa, se llenó de sus jadeos, sus suspiros entrecortados, el crujido de piedras bajo sus rodillas. Nahara se aferró a él como si fuera su ancla en un mar de caos. Dariel acariciaba su vientre con devoción, besándolo como si ya estuviera saludando a su hijo. Ella gemía en su oído con palabras en su idioma natal, palabras que jamás había pronunciado para nadie. Después del éxtasis, se quedaron en silencio, abrazados. Él la cubría con su cuerpo. Ella con sus alas translúcidas y vibrantes, extendidas como un capullo. ¿Qué está pasando conmigo, Dariel? Susurró ella. No solo es el hijo. Yo también estoy cambiando. Sí, respondió él. Te estás liberando. Y lo que hay dentro de ti no es una amenaza, es la evolución de tu especie. Antes de que pudiera contestar, sintieron la vibración en las paredes. Drohuns de reconocimiento. Las tropas estaban cerca. Nahara se incorporó de un salto. Su instinto de guerrera volvió al frente. Se vistió con rapidez, con movimientos tan precisos que asombraban incluso al humano. Dariel empuñó un arma vieja que había recuperado en su huida, un arma sareí que apenas comprendía, pero que estaba dispuesto a usar si era necesario. No podemos quedarnos aquí, dijo ella. Nos han encontrado. El techo de la cueva se resquebrajó. Un dron descendió con un zumbido agudo. Nahara extendió su brazo y, por puro instinto, liberó una onda de energía desde su pecho. La criatura metálica explotó en el aire, reducida a fragmentos incandescentes. Dariel retrocedió asombrado. Nahara jadeaba, con los ojos brillando como nunca. ¿Qué fue eso?, preguntó él. No lo sé, pero creo que, nuestro hijo me está dando algo. O quizá lo despertó en mí. Poder. Verdadero poder. En ese instante, una figura descendió del acantilado. Era alto, cubierto de placas de combate. Nahara lo reconoció antes de que hablara. Sur. El general imperial. El hombre que había estado a su lado durante años como segundo al mando. Su antiguo amante. Su mejor amigo. Ahora era su cazador. Nahara, dijo, con voz áspera. Te dije que si rompías el orden, sería yo quien te encontrara. Y aquí estás, contestó ella, con una sonrisa amarga. ¿Vienes por mi vida? ¿Por la de mi hijo? Vengo a traerte de vuelta, antes de que la matriarca te ordene muerta. Es tarde para eso, dijo Dariel, colocándose entre ambos. Sur lo miró, sin rencor. Solo con lástima. Humano, no entiendes en qué te has metido. Lo entiendo mejor que tú, replicó Dariel. Porque mientras tú obedecías a una reina, yo escuchaba el corazón de una mujer. Sur cargó su lanza. Entonces morirás por ella. Ya viví por ella, dijo Dariel. Morir no me asusta. Nahara apretó la mandíbula. No morirás hoy, Dariel. Y tú, Sur, ya no me conoces. La noche tembló cuando ambos se lanzaron al combate.
El primer impacto entre Nahara y Sur fue tan feroz que hizo temblar el suelo. Sus cuerpos se chocaron en medio de una onda de energía que se expandió por la cueva y rompió columnas de roca cristalina. El combate era una danza letal entre dos fuerzas entrenadas desde la infancia, con historia en sus músculos y traición en cada golpe. Sur era un coloso, forjado por 1000 campañas. Su lanza describía arcos veloces, afilados como relámpagos. Nahara, sin embargo, era más ágil. Esquivaba con precisión milimétrica, sus alas vibrando con cada giro. El aire zumbaba con cada embate. Dariel observaba desde la sombra, con los puños apretados, resistiendo la necesidad de intervenir. Él sabía que ese duelo no era suyo. Era el precio que Nahara debía pagar por romper su destino. Pero Sur no vino a negociar. No había rastro de compasión en sus ojos. Era como si hubiera muerto por dentro el día que ella eligió un humano. Lo que haces es una abominación, gritó mientras embestía con la lanza extendida. No por ti, sino por lo que has creado. Eso no es un hijo. Es una falla genética. Un error cósmico. Nahara lo esquivó, girando sobre su talón, y lo derribó con un golpe certero en la mandíbula. Lo inmovilizó durante un segundo, su pierna sobre su pecho. Ese error, le escupió, late dentro de mí con más fuerza que toda tu pureza vacía. Y no dejaré que le pongas un dedo encima. Sur gruñó y la empujó con una fuerza brutal. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes hasta quedar empapados en sudor y polvo de cristal. Las paredes temblaban. El eco de la lucha se extendía como un rugido antiguo. En un momento de distracción, Sur logró herirla. Un corte largo se abrió en su abdomen, justo por debajo del vientre. La sangre azul comenzó a brotar. Nahara cayó de rodillas, con un grito ahogado, llevando las manos a la herida. Dariel corrió hacia ella, desesperado. Pero Sur se interpuso, empujándolo contra una roca con un golpe seco. El humano cayó, sin moverse. Nahara vio a Dariel desplomado. Vio su sangre, su cuerpo sin respuesta. Y algo en ella se rompió. Ya no era solo dolor. Era furia. Furia primitiva, visceral, ancestral. Su cuerpo comenzó a temblar. El aire a su alrededor se volvió denso. Su piel brillaba con una luz incandescente. Sus alas se abrieron de golpe, emitiendo un estruendo eléctrico. Sur retrocedió. ¿Qué estás haciendo?, dijo, confundido. Nahara se levantó. El corte sangraba, pero su poder lo sellaba lentamente. La energía que emergía de su cuerpo no era solo Sarei. Había algo más. Algo nuevo. Un híbrido de su especie y la herencia humana que crecía dentro de ella. Extendió el brazo y la cueva entera se iluminó. Una ola de fuerza lo golpeó con tal brutalidad que lo lanzó contra la pared. La roca se rompió. Sur cayó al suelo, jadeando, medio inconsciente. Nahara se acercó, con los ojos brillando como soles azules. Mi hijo no será una víctima de tu odio, dijo, con voz temblorosa. Tú tuviste mi respeto. Tuviste mi confianza. Pero perdiste lo único que importaba cuando preferiste obedecer en vez de sentir. Sur no respondió. Apenas respiraba. Nahara corrió hacia Dariel. Cayó de rodillas, buscando su pulso, temiendo que fuera demasiado tarde. Lo encontró. Débil, pero firme. Le tocó el rostro con manos temblorosas. Por favor, mírame, susurró. No te vayas ahora. Sus labios rozaron los de él. Por un instante, nada se movió. Y luego, los ojos de Dariel se abrieron. Confusos. Doloridos. Vivos. Sigues aquí, dijo él con voz ronca. Nahara rompió en llanto, aferrándose a su cuello. No podía dejarte. No ahora. No nunca. La cueva comenzó a temblar otra vez. No por batalla, sino por la llegada de naves. En el cielo se escuchaban los motores. Tropas de la matriarca se acercaban. Dariel se levantó con esfuerzo, ayudado por ella. Miraron el horizonte juntos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Nahara respiró hondo. Sus alas aún temblaban. Su vientre brillaba. Ahora peleamos. Pero esta vez, no como fugitivos. Peleamos como padres. Como creadores de algo nuevo. La guerra se acercaba. Pero ellos ya no corrían. Ahora, resistían. El cielo de Sare se había teñido de púrpura. Naves de guerra descendían como cuervos sobre las montañas cristalinas, proyectando haces de luz sobre la nieve. Las tropas de la matriarca marchaban con disciplina inquebrantable,
formando un cerco alrededor del último refugio. Desde el centro de la formación, descendió la nave imperial negra como el vacío. Y de ella emergió la gran matriarca Ilian, envuelta en su armadura ceremonial, con el rostro sereno como si el dolor no existiera en su mundo. Cientos de soldados formaron una barrera. Frente a todos, Nahara y Dariel se mantenían de pie, juntos. Ella con las alas desplegadas, el vientre ya pronunciado, el cuerpo vibrando con una luz que se expandía con cada latido. Él, herido, con una lanza recuperada de entre los restos de Sur, tembloroso pero erguido, con la mirada ardiendo de determinación. Ilian avanzó sola, deteniéndose a apenas 10 metros de su hija. «Has destruido todo lo que protegimos durante siglos», dijo la matriarca sin levantar la voz. «Por una unión antinatural. Por una vida que no debió existir». Nahara no respondió de inmediato. Respiró hondo, dejando que el viento levantara su cabello. Luego, dio un paso al frente, sin miedo. «No he destruido nada. He creado. Lo que tú llamas error es una evolución que tu corazón ya no puede comprender. Has confundido pureza con estancamiento. Pero la vida se mueve, cambia, se transforma». La matriarca levantó un brazo. Las tropas se tensaron. «Entonces morirás por esa transformación». Pero antes de que las órdenes pudieran ejecutarse, algo sucedió. El cuerpo de Nahara brilló. No solo su piel, no solo su vientre. Toda ella. Una explosión de energía se extendió como un campo de fuerza, empujando hacia atrás a los soldados y derribando varios drones. La tierra vibró. Rocas flotaron. El aire se volvió irrespirable. Nahara extendió los brazos, el rostro sereno, los ojos convertidos en luz líquida. «No necesito matar para detener esta guerra», dijo. «Solo necesito mostrarte lo que soy ahora». El vientre de Nahara emitió un pulso. Una onda de energía recorrió a todos los presentes. Los soldados se tambalearon. Algunos cayeron de rodillas. La matriarca misma retrocedió un paso, confundida. El bebé no nacido dentro de Nahara estaba generando un campo bioemocional. Una señal tan poderosa que tocaba el sistema nervioso de cada ser vivo. No era dolor. No era violencia. Era verdad. Todos los presentes sintieron algo indescriptible, un eco de esperanza, de amor, de posibilidad. Un ser híbrido que no estaba destinado a destruir, sino a unir. Ilian miró a su hija como si la viera por primera vez. No como a una traidora, ni como a una niña rota, sino como a una mujer que había superado incluso el juicio de su propia especie. «¿Qué es esto?», susurró la matriarca. «Es mi hijo», respondió Nahara con voz firme. «Y es el inicio de algo nuevo. Puedes intentar detenerlo, pero no podrás. Porque ya está dentro de todos los que lo han sentido». La matriarca bajó la mano. Las tropas, confundidas, bajaron las armas. Un silencio se extendió por todo el valle. Y en ese momento, entre el viento y la nieve, se rompió el orden más rígido del imperio. La matriarca dio un paso atrás. La autoridad se le cayó de los hombros como una capa vacía. «Entonces, que viva», dijo al fin, con la voz rota. Y se marchó. Días después, la noticia se esparció por todo Sare. La princesa caída no fue ejecutada. La traidora fue perdonada. El hijo híbrido fue declarado legítimo, y el primer pacto con la tierra fue sellado no por comercio, sino por sangre. Nahara y Dariel regresaron a una región aislada, donde construyeron su propio refugio, entre lagos flotantes y montañas cristalinas. Allí, en la intimidad de su hogar, Nahara dio a luz bajo las estrellas. Sin médicos, sin sacerdotisas, solo con Dariel a su lado, susurrándole palabras de amor mientras la sostenía. El niño nació con los ojos del padre y la energía de la madre. Su llanto hizo temblar las flores y apagó las linternas del templo cercano. Cuando Nahara lo sostuvo por primera vez, lloró. No de dolor. No de miedo. Lloró de amor. «Este es el nuevo comienzo», dijo Dariel, acariciando su rostro. «Y estaremos juntos para verlo crecer». Años después, el niño caminaba entre ruinas antiguas, tocando piedras que nadie entendía. Soldados, científicos y líderes venían desde todos los rincones a observarlo. No con temor, sino con respeto. Porque él no era un error. Era el futuro. Y ese futuro nació del amor entre dos mundos destinados a rechazarse. Pero no lo hicieron. Porque ella no se rindió. Y él nunca la soltó. Fin.